Hola, hola, mis queridos líderes y amigos de este seminario Sanidad Interior. Hoy tenemos la clase Sanidad de los hábitos pecaminosos. ¿Qué son los hábitos pecaminosos? Son esas costumbres, esos pecados que se han hecho costumbre en tu vida. Costumbres totalmente erradas. ¿Y en qué se están basando? En ideas, en valores, en sentimientos que tú tienes. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que te revele, porque es el único que nos puede convencer de pecado. Y queremos hoy ser libres, libres de esos pecados que arrastramos, consciente o inconscientemente. Necesitamos ser libres para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti, amado líder, y que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Colosenses 1:13 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha liberado del mundo de las tinieblas a través de Jesús. Jesús murió por ti para liberarte, para sanarte. La palabra de Dios también en Romanos 6:12 nos dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremenda palabra de Dios, en la cual nos da respiro, esperanza. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la religión, estamos bajo la gracia. Gracias a Jesús, tú tienes victoria de todo pecado y de toda maldición. Vamos a tener un tema específico de rompiendo maldiciones. Hoy vamos a adelantar hábitos pecaminosos, pero ambos necesitan que tú sepas los pasos para un verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay libertad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En primer lugar, tú tienes que reconocer tu pecado, confesarlo y pedir perdón. Ese es punto 1. Tenemos que reconocer ese hábito pecaminoso. Siempre caigo en la ira, siempre caigo en la violencia, siempre caigo en la pornografía, siempre caigo en ideas o en pensamientos negativos. Eso solamente el Espíritu Santo, que está hoy moviéndose con poder sobre tu vida para liberarte. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Juan 1:7 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Oiga, este versículo es dinamita pura. ¿Por qué? Porque si tú confiesas tu pecado, ¿a quién? ¿A otra persona? No, confiésaselo a Él. Él es el que tiene que escuchar que nosotros le pedimos perdón y le imploramos: quiero salir de esta adicción, quiero dejar este hábito malo, este hábito pecaminoso, este hábito que me hace retroceder. La palabra de Dios es muy clara. Dice: la verdad os hará libres. Todos hemos pecado. Todos hemos tenido adicciones, todos hemos tenido hábitos malos. Pero ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, reconocerlos, pedirle perdón a Dios, Y número 2, sentir
dolor, porque por lo que nuestro pecado ha causado a Dios y a quienes te rodean. Muchas personas dicen, no, pero este pecado es mío, ¿a quién le hago daño? No. El pecado, en primer lugar, estás en contra del corazón de Dios que te ha creado. Te ha creado para alabarlo, para bendecirlo, no para que tú te arrastres en el pecado. ¿Y sabes qué? Tu pecado está contaminando tu casa, tu familia, la gente que está alrededor tuyo. En el Salmo 51, 16 y 17. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios está mirando. Él nos conoce. Él sabe nuestras debilidades. Pero lo que quiere es que tú las reconozcas y dos, le digas, Señor, me duele hacerle esto a tu corazón. Aquel que dio la vida por ti. Aquel que dio hasta la última gota de su sangre por ti. Aquel que te ama y te ama en forma incondicional. Entonces, a ese Dios amoroso, misericordioso, le estás haciendo doler el corazón con tu pecado. Tú tienes que reconocer que hay dolor en el corazón de Dios cuando tú sigues en ese hábito pecaminoso. No, yo no le hago mal a nadie. No, sí. Le haces en primer lugar, estás cortando tu comunión con Dios. Y segundo, estás destruyendo tu familia. Estás dejando una herencia de pecado. Estás malogrando las relaciones con la gente alrededor tuyo. Número 3, apartarnos del pecado y de todo lo que nos lleva a pecar. Apartarnos del pecado. Si tú sabes que por ese lugar siempre hay pornografía, si por esa ventana que tú abres siempre caes, si por ese kiosco donde pasas, si por esa amistad que tienes, si por ese amigo que frecuentas o que llamas o que tienes reunión con él, vas a caer, tienes que apartarte. Eso no lo puede hacer Dios. ¿Sabes por qué? Porque te ha dado libertad, porque tú tienes el libre albedrío. Él no nos ha hecho robots. Hay personas que dicen, pero si Dios no lo quiere, ¿por qué Él no aparta a la persona? ¿Por qué Él no deja que yo abra esa ventana, esa pestaña? No, tú lo abres porque tú quieres. ¿Sabes qué? Dejar los hábitos pecaminosos es trabajar en tu decisión. Y tú tienes que determinarte. ¿Sabes por qué? Porque hay grandes cosas para tu vida. Y Dios no puede poner una unción fresca, una unción nueva, un vino nuevo para este tiempo con hábitos pecaminosos. Él no puede poner su pureza, su aceite fresco en basura. 4. Renunciar al pecado. O sea, no solamente tienes que sentir tristeza, apartarte del pecado, sino renunciar. Y renunciar con tu boca. Renuncio a ese hábito pecaminoso. Renuncio a ser un hombre iracundo. Renuncio a ser un hombre violento. Renuncio a ser un hombre depresivo. Renuncio a ser una persona con pensamientos negativos. Renuncio a ser víctima o hacerme la víctima. Renuncio, Señor. Quiero tener la mente de Cristo. Dice Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nuevamente, mira, ¿quiénes tenemos que resistir? Nosotros. El Señor no va a resistir por ti. El Señor no va a hacer algo que tú puedas hacer. Él va a hacer lo imposible. Y lo imposible lo está haciendo al hacerte conocer todas estas herramientas. Él hace lo imposible porque te está revelando la palabra de Dios. Él está haciendo lo imposible, que tienes un
una bendición tremenda de estar en este seminario. ¿Para qué? Para ser libre. Para ser libre. Renuncia al pecado. Renuncia. Hay personas que dicen, yo en mi mente he renunciado. No, tú tienes que renunciar porque Satanás no lee tu mente, pero sí escucha lo que tú renuncias. Tú tienes que decirlo audiblemente. Yo renuncio a este pecado de la pornografía. Lo renuncio. Yo renuncio al adulterio. Yo renuncio a la mentira. Yo renuncio al robo. Yo renuncio a la crítica. Tienes que decirlo con tu boca, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. 5. Rompemos la maldición o las consecuencias que ese pecado haya ejercido sobre nuestra vida o nuestra familia. Mira, todo hábito pecaminoso que viene muchas veces hasta de tus generaciones y tú ya lo has tomado como una conducta porque lo viste siempre hacer en tu casa, o una maldición, eso tú tienes, al renunciar, ya estás rompiendo la maldición. Porque quizás tus padres no renunciaron, tus abuelos no renunciaron, pero tú tienes que romper esa maldición de ese hábito pecaminoso. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y eso tiene que ser un ejercicio espiritual en nuestra vida. Siempre amanezco pensando lo negativo. Siempre estoy pensando que nunca voy a prosperar. Esa es una maldición. Esa es una maldición, ese es un pensamiento negativo. Ese es un pensamiento del mundo de las tinieblas. Tú tienes que levantarte con ánimo. Tú tienes que levantarte dándole las gracias y la gloria al Señor. Va a ser un día próspero, va a ser un día de bendición. ¿Y de dónde? ¿De dónde? No te preocupes de dónde. Tú decláralo con tu boca, las promesas de Dios, y Dios es el que va a cumplir la promesa. Dios va a abrir puertas increíbles que han estado cerradas para ti. Dios va a abrir caminos donde caminos no hay. Y va a abrir ríos en la tierra seca. Eso dice la palabra de Dios. Y yo creo que en este tiempo de pandemia y de post-pandemia que estamos viviendo, Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida, porque estamos rompiendo maldiciones, estamos rompiendo hábitos pecaminosos, estamos creando una atmósfera de bendición, estamos creando un altar para que nuestra casa sea casa de oración, y Dios va a traer bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Número 6. Odiar el pecado. Ay, pastora, pero nosotros podemos odiar. Sí, sí podemos odiar. Pero no odio a las personas. Esa es la diferencia. Tú no puedes odiar a las personas. Dios no nos ha puesto ese sentimiento para que odiemos a la persona, sino para que odiemos el pecado. Dice, ¿qué cosa es temor de Dios? Amar lo que Él ama y abominar lo que Él abomina. Detestar lo que Él detesta. Nosotros tenemos esa fuerza que tú tienes para odiar a las personas, tienes que cancelarla. Eso no es bueno. Eso no es bueno, porque cada persona, a pesar de ese problema que tiene, a pesar de esas injusticias que cometen, son personas que han sido creadas por Dios. Creadas por Dios. Uno dice, Dios mío, ¿eso ha creado Dios? Sí, eso ha creado Dios. Como te creó a ti, antes de que lo conocieras. ¿Qué eras? Una persona injusta, una persona que no creía en Dios, una persona que hacía lo malo. Pero gracias a Jesús estamos en el camino correcto. Y hoy te digo, odia lo que Dios odia, y Él odia el pecado. ¿Dónde está eso, pastora? En Ezequiel 36:31 nos dice, así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. O sea, muchas veces nosotros decimos, por mi culpa, por mi culpa. No, no te odies a ti mismo, no odies al otro, no odies a Dios, odia el pecado. Aléjate del pecado, cancela el pecado. El pecado es el que nos hace tener sentimientos de culpa,
nos hace sentirnos mal ante Dios y queremos echarle la culpa al otro. Nosotros decidimos hoy, qué tremendo, noche, día de decisión de dejar los hábitos pecaminosos. 7, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas que dicen, no, yo ya le pedí perdón, yo ya me arrepentí, pero ¿sabes qué? Cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, hay fruto. Hay fruto. Mateo 3:8 lo dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Una mujer me decía, mi marido me ha pedido perdón, ha hecho una cosa incorrecta, se ha ido con una mujer, pero ha venido arrepentido y quiere que yo lo perdone. Perfecto, tú lo perdonas, pero esa persona, ese esposo, esa esposa, esos hijos, tienen que dar evidencia de su arrepentimiento, fruto de su arrepentimiento. Si tú has sido infiel, no puedes decirle no toques mi teléfono, no toques, no sé dónde voy, ¿por qué me estás cuidando? En cambio, cuando hay arrepentimiento, aquí está mi teléfono, lo puedes abrir. Yo ya terminé con ese hábito, yo ya no quiero saber nada. Entonces das un fruto. Un hijo dice, mi papá no cree en mí, por eso ya no me da la llave para regresar aunque sea a las 11, 12 de la noche. Pero tienes que tener frutos de arrepentimiento. Tienes que volver temprano, tienes que tocar la puerta y que el Padre te abra. Entonces, realmente, lo que quiero es que hoy sepas que muchas personas decimos, no, yo ya me arrepentí, y al día siguiente otra vez, no sé, pues, pero así soy yo. No. Entonces, no hay arrepentimiento. Arrepentirse es no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Escucho mujeres que me dicen, mi marido me sacó la vuelta una vez, me pidió perdón 2 veces, me pidió perdón 3 veces, me pidió perdón. Nos hemos ido a vivir a otro lado, a otro lugar, a otra ciudad y otra vez me sacó. Oye, eso no es arrepentimiento. Eso es un hábito. Y tú tienes que hacer un alto. Tú quieres seguir en eso, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, yo quiero sentir tristeza, quiero sentir dolor, porque esto no te agrada a ti. No te agrada, no estás agradando al corazón de Dios. Y tú te dices cristiano. ¿Y tú estás siguiendo este curso para qué? ¿Para decir que lo has seguido? ¿Para decir que tienes un título más de haber seguido sanidad interior? No. Para arrepentirte de todo hábito pecaminoso y tener libertad para recibir las bendiciones en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio y en todo lo que Dios quiere y tiene para ti. 8. Confesión de pecado. Nos dice Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que perdonarnos. O sea, no solamente pedirle perdón a Dios, sino pedirle perdón a quienes hemos ofendido. Porque nuestro pecado, de hecho, ha ido en contra de otras personas. Y siempre, ¿sabes qué? El pecado, ¿a quién le está afectando? Es a las personas más cerca de ti. A tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. A las personas que trabajan contigo, a los que están en tu negocio. Entonces, la gente más cercana a ti es la que tiene que sentir que tú has cambiado, que hay perdón. Perdónenme para poder ser libre. Otro punto importante en la sanidad de los hábitos pecaminosos es el orgullo. Eso tenemos que tenerlo muy claro después de todos estos pasos que debemos seguir. El orgullo. El orgullo es creernos más que todos los demás y muchas veces inclusive más que Dios. Creemos que no lo necesitamos. El orgulloso, el soberbio. Y la palabra de Dios en Santiago 4:6 nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humildad es fortaleza para resistir las pruebas. La gente dice, no, ese es humilde. No, humilde no es aquel que no tiene nada. Humilde es aquel que dice, Señor,
Yo en esta pandemia he resistido y en esta post-pandemia sigo resistiendo y creyendo en tus promesas. Y sé que tú me vas a sacar y dándole la gloria a Dios. El orgulloso, ¿qué dice? El orgulloso dice, gracias a Dios, con mis codos he trabajado, mis pestañas, me he quemado las pestañas, mis hombros, todo lo que tú quieras. Pero Dios, ¿qué nos dice aquí? Que Él se opone al orgulloso. El orgullo es un hábito de decir, gracias a mí es que mi familia tiene comida. No. Dale la gloria a Dios que te está usando a ti como líder, como padre de familia, para darle de comer a tus hijos. Dale gracias a Dios que tienes discípulos que te siguen, no por ti, sino por lo que ven de Dios en ti. De Dios en ti. ¿Con quién debemos ser sumisos? Con Dios. Con Dios. Dice Santiago 4:7, sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Sométete a la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Para sanidad interior, nosotros tenemos que saber que nuestro guía es el Espíritu Santo y la palabra de Dios es la que nos da la verdad. Y Él nos dice, sométanse a Dios. Cualquier cosa tú necesitas poner la palabra y el Espíritu Santo, que es la luz que alumbre esa palabra en tu vida. Tú tienes que ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo para que ese orgullo se queme y siempre dale la gloria y la honra al Señor. 2, hay que someternos aquí también a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Muchas personas me decían, pero ustedes como iglesia, ¿por qué no la abren? Porque ustedes están orando por los enfermos y ustedes están ayudando a los pobres y tienen que abrir la iglesia. No. Nosotros vamos a abrir la iglesia y estamos orando que muy pronto nos vamos a reunir nuevamente en los locales. Pero tenemos que tener, por eso dice que el Señor nos da autoridades. Y tenemos que someternos porque en este momento nos han dicho que hay aislamiento social y tenemos que cumplir, ¿no? Pero si ellos nos dijeran, las autoridades nos dicen, ustedes no pueden hablar de Dios, ahí sí no lo vamos a obedecer. Porque primero vamos a obedecer a Dios de seguir hablando y predicando la palabra de Dios. Pero ellos lo que nos dicen es el aislamiento social para no reunirse cantidad de gente. Entonces tenemos que someternos a las autoridades. Nos dan, es como si tú dijeras, no, yo soy cristiano, entonces yo no pago los impuestos de mi casa. Cada día va a ser peor y te la van a embargar. Tú tienes que someterte a las autoridades, a las leyes, ¿no? Pero someterte siempre y cuando éstas no estén en contra de la palabra de Dios. 3, a los padres, hijos, jóvenes que nos están escuchando. Este sometimiento a los padres es algo que te libera, porque cuando tú te sometes a Dios, a su palabra, te sometes a las leyes del lugar donde vives y te sometes a tus padres, obedezcan en el Señor a sus padres para que todo te vaya bien. Dice, y disfrutes de larga vida en la tierra. Nosotros queremos vivir larga vida. Tenemos que honrar, obedecer a nuestros padres. Usted es un joven, una joven. Dice, no, mis padres son unos retrógradas. Mis padres me ponen muchos límites. Mis padres no quieren que yo esté hasta las 2 de la mañana con la televisión, con el internet. Tienes que obedecer. La obediencia trae bendición. Hay que enseñarle a nuestros niños desde pequeños. Hay que ponerles límites para que sean obedientes. Obedientes a la palabra. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para ellos. Dice, el padre que ama, disciplina. El padre que ama. Si tú lo haces, dejas que haga lo que le da la gana, que el chico ponga los pies encima de la mesa, que tire las cosas, que patee al perro, ese chico va a ser un caos. Un hombre que va a ser una persona que no va a poder ni relacionarse con nadie, porque da rienda suelta a todos sus instintos. Nosotros tenemos que hacer que ellos obedezcan a Dios
a las autoridades y a los padres. Hay que honrarlos, hay que obedecerlos. ¿A quién más tenemos que obedecer? El esposo a la esposa. En este punto sí quiero ser muy clara, porque muchos hombres, aún cristianos, dicen, no, dice sométanse las mujeres, entonces ya él puede hacer lo que le da la gana. Yo quiero que tú leas primero lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 3, 1 y 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Pero mira lo que dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oiga, por favor, este punto es muy, muy importante para ti que estás creciendo espiritualmente. He tenido cantidad de matrimonios que han venido a la casa a ser ministrados y me dice el hombre, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Mujeres, estad sujetas a sus maridos y esta mujer no se sujeta. Pero, por favor, la palabra sola mata. El Espíritu es el que da vida. Por eso el Espíritu Santo es el que tiene que estar siempre alumbrando la palabra, el que te hace entender. Dice, vosotros maridos, igualmente, ella se somete. Pero yo me puedo someter a alguien que me ama. Dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Pero si tú comienzas gritando, comienzas jaloneándole el pelo, comienzas tirándole los platos, oye, tú no la estás tratando como vaso frágil. Y tú estás trayendo violencia a tu casa. Y tus hijos lo están viendo. Entonces dice, la palabra de Dios, no. Nunca saques un texto del contexto. Porque eso se llama pretexto. Tú tienes que leer la palabra toda. Y la palabra nos dice a las mujeres, sujétense a su esposo. Pero el esposo comienza desde la mañana, mujer, te bendigo. Deseo lo mejor para ti. Que Dios te use poderosamente. Si no sabe cocinar, que vas a cocinar riquísimo. Si no sabe lavar, que vas a lavar increíble. Si no sabe hacer su trabajo, lo vas a hacer tremendamente. Vas a ser la mujer digital en tu trabajo. Entonces, Dios mío, ¿qué tal voz? A esa voz, la mujer se somete porque la está tratando como un vaso frágil. Las mujeres somos muy fuertes y a veces los hombres creen, no, esta mujer tan fuerte. Oye, tú, limpia tú las bombillas. Tú cierra las puertas. Yo lo puedo hacer. Pero, ¿sabes? Estoy yendo en contra de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque si tienes un líder en casa, tienes un esposo, tienes un padre que toma su lugar, la mujer va a ser una tremenda bendición para tu casa. La mujer es el corazón de tu casa. Y tú, hombre, eres el cerebro. Eres el hombre que mira más allá. Eres el veedor de la casa, el protector de la casa. ¿A quién tenemos que obedecer? La Biblia. Lucas 11:28 dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En este seminario estás escuchando y escuchando palabra de Dios, pero no para que entre por una oreja y salga por la otra, sino para que tú la obedezcas. Obedezcas. A nuestros jefes, en 1 de Pedro 2:18 dice, sométanse con todo respeto a sus jefes. Hay un punto para terminar este tema que se llama restitución. Restituir, nos dice la palabra de Dios en Lucas 19:8, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y en Hechos 24:16, Pablo dijo, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Realmente necesitamos restituir. La restitución es muy importante. Y yo digo, mucha gente
habla de ti, te quita el honor, te difama, lo publica. ¿Y cómo podríamos restituir eso? Es imposible, es imposible. Por eso tengamos mucho cuidado de difamar a una persona, de quitarle la honra, porque eso Dios lo está viendo desde su trono y tú no puedes restituirlo. Pidamos perdón al Señor cuando hemos hablado de alguien sin pruebas. Hemos quitado la honra a una familia, a una persona, a un matrimonio, a una institución. ¿Por qué? Porque tenemos que vernosla con Dios. Si lo hemos hecho y ya no podemos volver atrás, digámosle al Señor, me duele eso, Señor. No quiero volverlo a hacer. No puedo yo traerme abajo años de un matrimonio, años de honra, años de una institución, años de una persona sin pruebas. Y aún con pruebas, yo creo que ¿quién es nuestro abogado? Y la mejor justicia es el Señor. Para terminar, tenemos un versículo en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Terminamos este tema pidiéndole a Dios que sea Él quien viva por nosotros, caminemos como el Señor, pensemos como Él, amemos como Él, perdonemos como Él, cada día mejores, cada día más cerca a la estatura de Cristo. No te compares con tu líder, con tu pastor, con tu padre, con tus hijos, compárate con el Señor. Que el Señor los bendiga. Lindo tiempo, nuevos con sanidad interior.